Bienestar es cuando las personas pueden realizar sus ideales, pero para poderlos realizar necesitan las condiciones necesarias para la reproducción de su propia vida, como sería el cumplimiento de los principios materiales en el trabajo, en la familia, en la reproducción. A mi mente viene algo que no quisiera que venga, porque es difícil motivarlo, pero vienen derechos humanos, que satisfacción de básicos derechos humanos, como tener comida, bebida, derecho de comunicación, de educación, de trabajo, etc. Bienestar. El bienestar es algo completamente interno, que tienes que estar bien contigo mismo, pero también con los terceros, personas ajenas que te rodean, y con tu entorno. En términos materiales es el contar con los recursos o tener los recursos de todo tipo suficientes para que la vida sea suficiente, sea sana, sea libre. Ese es el bienestar. Es algo sumamente interno y es algo con lo que tú te deberías de mantener para lograr estar en un contexto social sin salirte o perjudicar a otros, perdón. Cuando una persona tiene un juicio libre, una mentalidad libre, logra que todo esto del bien, que haga que todas estas actividades, que todas estas acciones que realiza a través de la sociedad o a través de su contexto, tenga este bienestar para él y para la persona, que tenga un bienestar para la sociedad, para lo que los rodean, y para él mismo más que nada, ¿no? Es un estado del bien del ser en su ámbito individual y en su ámbito social, porque creo que muchas veces nos olvidamos como de esta importancia que tenemos, ¿no? De que somos un ser social, de que estamos a cada uno teniendo actos políticos, actos de amistad, actos de amor con todos los individuos, y de que nuestro bienestar recae en todos, no cae en nuestras actividades individuales y propias. Creo que conforme tú te vas a ir manejando, vas a tener necesidades, deseos, vas a tener que dirigirte o vas a tener que actuar conforme a tu bienestar, ¿no? Las cosas que te van a servir en cuestión de tu vida y cuáles son como lo mejor para ti. El desarrollo es una sociedad no solo que crece económicamente, sino que logra no estar excluida, ¿no? Eso sería desarrollo. O sea, que sus niveles de vida, de calidad de vida, mejoren. Eso sería desarrollo en un país, por ejemplo. Porque podemos tener países muy ricos en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto y no estar desarrollados, ¿no? Porque son fuertemente excluidos, ¿no? Tiene que ver también con el cumplimiento de los derechos, ¿no? No necesariamente es un crecimiento, es algo que podemos evaluar como algo positivo. Suena de algún modo, o usamos esta palabra como positiva en su núcleo de significación, que algo se desarrolla, industrias se desarrollan, o que sea. Y no necesariamente tiene que tener este tipo de valor positivo, desarrollo. Bueno, con el desarrollo, yo creo que puedes llegar, o sea, puedes imponerte metas y llegar a un punto donde cuando las logres, tu bienestar va a ser mayor, porque tu satisfacción contigo mismo va a ser pues muy amplio y
si tú vas desarrollándote poco a poco, yo creo que puedes llegar a ser mejor persona y tu bienestar cada vez va siendo más y más y más grande. Aunque no va a ser perfecto nunca, porque nunca se puede estar bien al 100%. El proceso de utilización y de aprovechamiento de todos estos recursos y de las bases que hay para que ese aprovechamiento sea pues sea también, digamos, volviendo a la idea de sano o de propicio para la sociedad que lo va logrando. El desarrollo tiene que ser integral, no es nada más económico, sino que también tiene que estar vinculado a la salud, a la educación, a la cultura en general y nuevamente vinculado a la obtención de ese bienestar integral de una sociedad. Desarrollo es la forma en que un individuo logra expandirse dentro de la sociedad y cumplir lo que se le impone o él mismo se impone. Creo que el desarrollo es un punto en donde en cada vez que hacemos como algo bien, como algo para crecer, el desarrollo es como muy notable, ¿no? Es como este cambio o esta transformación que tiene la persona, que tiene la sociedad, que tiene no sé, algo llega a ser algo de desarrollo, un avance para una persona, para un equipo, para una comunidad, una sociedad. Creo que eso es el desarrollo. Avanzar no es estancarse, no como meterse al hoyo, sino salir y lograr que salgan las cosas. El progreso y el desarrollo son de cierta manera sinónimos, pero comprenderlos creo que es una manera muy difícil porque requiere un poco de abstracción del pensamiento, porque siempre estamos como personas pensando que las cosas pueden ser buenas o malas, pero las cosas están sucediendo y muchas veces por los avances tecnológicos o por los avances sociales, culturales, etcétera, no tenemos como muy en cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y creo que el desarrollo es, definiéndolo en pocas palabras, un progreso al que estamos en camino, que puede ser bueno o malo. Que a través de los objetivos que tengas como sociedad, ya cuando empieces a descubrir que otras personas tienen las mismas necesidades que tú y la forma en la que tú puedes cumplirlas, creo que ya en ese punto entra una conciencia social en el que dices, podemos trabajar de cierta manera para obtener algo propio y sobre eso vas creando tecnología, desarrollando, ¿no? Como sociedad. Y en ese punto ya empiezas a ver como de qué manera vas a elegir o de qué manera vas a desarrollar algo para un beneficio en común, ya sea para tu comunidad, supongamos en algún caso de que tengas, puede ser, ¿no? Como de vecinos que lleguen a tener ciertos problemas de delincuencia, pues ellos mismos van a buscar las maneras de desarrollar ciertas estrategias para crecer y creo para mí eso también es el desarrollo, no solamente en cuestión tecnológico, sino también de un sentimiento como de comunidad en parte, ¿no? Y creo que también el desarrollo se puede dar, sí te digo, o sea, no solamente tecnológico, sino se puede dar como un desarrollo humano, un desarrollo intelectual, que al final tú mismo lo vas ligando, ¿no? Y la sociedad se va dando cuenta y al final, dependiendo de los objetivos que tengas y encuentres en común con un colectivo, con tu sociedad, con un grupo de personas, vas a poder llegar a ese desarrollo que logre tener un bienestar social y un bienestar propio. Valor material es que yo pudiera tener acceso a los bienes que me sirven para reproducir mi propia vida cultural y mi propia vida biológica, ¿no?
Ese sería el valor en términos materiales. Ahora, ya convertido en mercancía, el problema del valor, ya como mercancía en cuanto a precio, es que discrimina de la vida a la gente, ¿sí? Entonces yo no puedo realizar mi valor material de reproducción de vida si un precio me está discriminando de la vida, ¿no? No es solo una discriminación de precios, como dicen los economistas, ¿no? Es una discriminación de la vida a las personas. Todo tiempo me inquieta esta cosa de derechos humanos. Es como algo merecemos, como existe alguien que merece algo extraordinario. Con valores semejante cuestión, que es también algo que valoro, como algún modo lo reconozco desde mi subjetividad. No creo que existen valores que son objetivamente apreciables. Pienso que el valor siempre es en función de la fe. Depende en qué creemos, ¿sí? A dónde se ubica la fe humana, ahí se encuentra el valor supremo. Ser humano siempre es fiel. En las sociedades no más primitivas o más tradicionales, los valores materiales tienen otras normas. O sea, yo creo que el valor material está también relacionado a las épocas y a las distintas sociedades y culturas. Y entonces en esta época, pues el valor material y el valor de los bienes materiales en el mercado, todo se vuelve materializable, se puede convertir en bien material con un valor económico. Eso es difícil de entender porque hay muchos valores que no me parece que sean convertibles a valor material o valor económico. El valor material en cuanto al progreso sí es importante, siempre y cuando uno esté consciente de lo que de que lo tiene y de cómo lo va a utilizar. Porque muchas veces este valor material puede ser la tecnología. El desarrollo va ligado con la tecnología y a cada momento está avanzando con nosotros y por sí mismo. Pero tenerlo en cuenta o muchas veces satanizarlo nos vuelve un poco obsoletos y nos deja atrasados en el desarrollo, porque el desarrollo se está dando a cada momento. Creo que sería fatalista decir que el bienestar o los valores materiales afecten al desarrollo de la sociedad. Creo que eso ya va un poco más conforme a la educación, al desarrollo de pensamiento que se le está dando como individuo y como sociedad, porque la tecnología y las cosas materiales son buenas y es como todo. Dependiendo de que no abuses de ello, va a obtener ciertos beneficios. Bueno, corrupción es un término que puede darse por fetichización de un valor, justamente, por un rompimiento en el cumplimiento de un principio, ¿no? Entonces, hay principios éticos, por ejemplo, que nos regulan nuestras actividades diarias,
Y cuando yo violo esos principios y como sociedad, no me muevo en relación con principios, caigo en corrupción, ¿no? Que significa alejarme de los principios, ¿no? Toda sociedad, toda organización, toda institución está rodeada de un principio entrópico de corrupción, porque son sociedades humanas. Entonces, los principios sirven para eso, para ordenar que las sociedades no se salgan del cumplimiento de estos principios. Me parecen muy importantes los principios para regular esta cuestión de la corrupción. Corrupción sería serle infiel a esos principios, ¿no? Violentarlos en la práctica. Veo corrupción como un elemento que forma sociedades, que es necesario también para sostenerlos congruentes, aunque siempre en un discurso. Si ese discurso se rompe, sociedad se dispersa. La corrupción es completamente algo creado por el ser humano, pero, sí, claro, porque los animales, al no tener ni idea de lo que es el dinero ni nada, el ser humano siempre va a querer más, porque somos tan egocéntricos y tan avaros, y lo digo en general porque, pues sí, todos lo somos, aunque digan que no. La corrupción crea que el valor, el precio, valores que realmente no existen, se los dan. En un mundo, en una sociedad que es capitalista y que funciona por la acumulación de ese capital, y las reglas éticas y morales en ese sentido no funcionan, sino que lo que funciona es quien acumula más, o quien puede acumular, o quien puede obtener mayores recursos de todas las cosas convertidas en bienes comerciables o adquiribles en esa sociedad, y entre eso muchas veces la corrupción es algo intrínseco, o sea, acompaña totalmente al sistema. Bueno, para mí la corrupción sería la forma fácil de lograr ciertos objetivos de forma fraudulenta. Es decir, tratar de sacar el máximo provecho sin perder tanto, sin tener que hacer un esfuerzo. Bueno, yo creo que la corrupción, pues, sí, en una gran parte, tal vez, de la historia, siempre ha estado ahí. Es como esa piedrita que no se ha podido quitar del camino en la historia o en la humanidad, en la sociedad. Siempre va a haber una persona que, pues, quiera más, que quiera un poco más a través del aprovechamiento de la población o de la sociedad o de una persona, que pues solamente creo que se puede avanzar. O sea, sí hemos visto como avances a través de, a pesar de que esté la corrupción, a pesar de que tengamos la corrupción sobre nosotros o parecido, pero pues sí es como una piedra que necesitamos como quitar, zafarnos de ella, liberarnos. Probablemente la corrupción en esta cuestión del desarrollo del valor material es una de las nociones más equivocadas que se tiene acerca de la gente. Lo que venía mencionando anteriormente es que el ser es un ser social y muchas veces se olvida de esto. Somos individuos y como individuos tenemos muchas necesidades, tenemos muchas responsabilidades, pero no solo responsabilidades con nosotros, sino con los demás. La corrupción muchas veces te da atajos hacia las metas o los goles que tiene una persona como individuo, pero tenemos que pensar que como sociedad tenemos que avanzar y tenemos que avanzar en conjunto para llegar a grandes metas. Y mientras vayamos acortando estos caminos, unos llegan antes o unos llegan después, y esto traba todas nuestras oportunidades, tanto tecnológicas, materiales y lo más importante como personas. El punto de la corrupción sí va muy ligado en cuestión de lo que es tu ética y la moral, dependiendo en esa parte de dónde estés ejerciendo algo
obviamente la forma en la que vas a tener cierto beneficio aprovechándote de la sociedad va a ser algo pues erróneo, ¿no? En parte en cuestión de eso de la corrupción, lo podemos ver en nuestro entorno, esa parte de los políticos, y ya no solo en los políticos, lo podemos ver hasta en la propia sociedad. Creo que hace falta una mirada crítica interna en el que digas, yo también como individuo, ¿qué es lo que estoy haciendo para manipular las normas que tenemos y llevarlas a mi beneficio propio? Bueno, legalidad es lo que normativamente nos regula. Puede ser una constitución, puede ser el cumplimiento de una ley. Eso es legalidad, ¿no? Es muy importante la legalidad, que se cumplan las leyes, efectivamente. Pero no todo lo legal es legítimo, ¿sí? Podemos tener leyes que no son legítimas, es decir, que en la formalidad del artículo esté ahí, pero puede haber leyes que violen la legitimidad, ¿no? O sea, leyes injustas, por ejemplo. Y la legitimidad tiene que ver con el cumplimiento de principios y de derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando, vamos a decirlo así, ¿no? Los límites morales del derecho positivo, del derecho que tenemos ahora escrito, o cómo se gestiona, ¿sí? Es la moral. Es la ética, perdón, ¿sí? O sea, son los límites morales o éticos del derecho positivo, ¿no? Son necesarios porque siempre hay una tensión entre ellos, ¿no? Es importante. Es un tipo de convenio social que vamos a reconocer como legal y que vamos a conocer como ilegal, porque de hecho ambas estructuras, y aquella legal y aquella, digamos, criminal o de oposición, sus bases son semejantes si los observamos como acciones sociales o como núcleos de concentración social o núcleos de orden social. Y como anteriormente hablé, estas opositorias posiciones de diferentes instituciones sociales, tensión entre ellos es necesaria para mantener vigente y actualizar siempre el orden social. Entonces la legalidad es obviamente algo como un convenio social, que esto va a ser legal y otra cosa no. Nos asomamos a otra sociedad y vamos a tener otras respuestas. Pues para mí la legalidad sería algo que fuera justo. Y por justo no me refiero a igualdad, porque la igualdad no puede ser bueno para alguien, más bien la justicia yo creo que es mejor. Y pues al momento de hacer legal algo, y es justo, todo el mundo sale ganando. Pero tiene que ser lógico. Hay muchas cosas legales que no son nada lógicas. Pues mira, las sociedades tratan de tener sistemas que protejan a los distintos intereses que son comunes, ¿no? O los intereses y este sistema de apropiación pues este sistema corrupto, o sea, decimos corrupto porque no es el legal, ¿no? Es el sistema, pues se salta a la legalidad y esto que se habla también de, por ejemplo, de la impunidad, ¿no? Quien tiene el poder puede, y el poder lo da la posición económica y el poder económico, pues se salta la legalidad y bueno, se trata de hacer, se trata de mantenerla y se trata de hacer leyes, pero estamos viendo cómo en todas partes la legalidad no es el tema. El tema es quién tiene el poder y quién lo logra
expresar y quién lo logra imponer a esa sociedad. Es un elemento que necesita pensarse y tomando en cuenta esto de la moral y tomando en cuenta como esta sociedad en la que estamos, ¿no? Pues la moral es la regla, es por las medidas que tenemos como sociedad. Entonces, yo creo que a partir de eso podemos llegar a un concepto de legalidad que se aproveche para todos y para uno mismo, para otras personas. Una manera de dar certeza a las personas de lo que somos como individuos, de lo que somos como sociedad. Dar una certeza que no vamos a romper estas libertades de las demás personas, de las sociedades, de las culturas.